Esta historia se repite en todo el país. Conflictos sociales que crecen y que de acuerdo a la Defensoría del Pueblo serían del orden de 247 en todo el país. En el caso de Ayacucho, siempre de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, ese número de conflictos sería de 14. Situación que se muestra así porque se habrían incrementado la demanda de los maestros y las reclamaciones de los comuneros de Taca a la minera Catalina Huanca. Yo también pido pues que no esté señalando un punta de arma pues para llegar a la solución primera, sino que acá yo creo que si se sale la resolución, si llega pues, a este diálogo, si caso contrario, pues, señores, entonces esperemos la resolución que cumpla también la empresa. Pero cuando hablamos de conflictos, ¿de qué estamos hablando? En estos días estuvo en Ayacucho Giselle Guamaní, quien ha sido llamada a apoyar y facilitar la solución del conflicto de Conga. Allí se abundó sobre el tema y se dijo que tras un conflicto siempre existe algún malestar, alguna situación particular que hace que los interesados demanden, exijan, protesten. Existe algún problema de fondo. La explosión demográfica, ¿no? Y la dependencia que tenemos muchas economías en los recursos, va a haber mayor conflicto. Y wow, eso no se ve bien para el futuro nuestro, ¿no? Sobre todo que estamos viendo cómo hay la desglaciación y todo esto. ¿Qué se expresa en estos intereses, que expresan estos intereses que están contrapuestos? O sea, los actores utilizan diferentes estrategias para lograr sus intereses. Y es por eso que el conflicto empieza a desarrollarse más y más y más, porque los actores están en esa tensión, ese jale, en ese cada uno utiliza sus propias estrategias y eso es lo que va haciendo que el dado empiece a rodar. Si el problema de fondo detrás no se resuelve, el conflicto va a seguir legal. Pero no solo eso. Esta situación hace que los conflictos generen distintos estados de ánimo en uno y otro sector. Situación que muchas veces polariza y como tal ya no hay espacio para la razón, el juicio y por tanto la solución razonada, pertinente, que de no tratarse adecuadamente concluye en situación de violencia. En mucho, la desconfianza genera posiciones contrarias que muchas veces se vuelven irreconciliables. Cuando los actores desconfían y odian hasta la sombra del otro y desconfían profundamente del otro, esos acuerdos finalmente se caen. Entonces el tema no es solamente trabajar los objetivos, o sea, qué acuerdos concretos hay, sino también la relación y la subjetividad, esa desconfianza, esa historia de relaciones pasadas. Cuando habla de Yanacocha y el proyecto minero Conga, muchos actores dicen, es que es Yanacocha, es que es esa empresa que particular con todo su historial que tiene desde el año 2000. En sociedades como la nuestra, la existencia de visiones distintas profundiza la situación. Una cosa es ser trabajador minero y ver con esos ojos la realidad, y otra es ser comunero y mirar la vida y la situación de otra manera. Inclusive esta situación se reproduce al interior de las propias instituciones de Estado. Que avance, ¿no? Más concesiones, más proyectos, ¿por qué? Más para su cartera, ¿cierto? Más dinero. Y el Ministerio de Ambiente, conservar, menos impacto, menos contaminación, más remediación, o sea, aguanta los proyectos, o sea, garantízame el tema ambiental, ¿no? Entonces hay diferentes visiones también, inclusive dentro
criterio con el cual se debe de proseguir, ¿no? Se debe avanzar. Una situación de conflicto, más allá de las voluntades, termina polarizándose. Cada sector trata de ganar posiciones y ubicarse para tener mayor opción en las circunstancias concretas. El tema político ha comenzado a incidir ahí, ¿cierto? ¿Cierto? En el tema del magisterio, siendo un tema ya largo, el tema político comienza a ser un elemento que va a acelerar el tema del enfrentamiento. Cuando el conflicto empieza a volverse crisis, se politiza. Esa es una característica de las crisis. Se politiza, se polariza, se deshumaniza, etcétera, etcétera. Cuando veamos el proceso vamos a entrar en todo ese aspecto. Pero esa es una característica de las crisis. Cuando los conflictos están recién emergiendo, no están politizados, ¿ya? O por lo menos tienen un nivel menor de politización. Pero el magisterio sí. Claro, porque los líderes y los dirigentes lo que siempre van a hacer es política, hablando del tema magisterial, el tema pesquero, el tema de agricultura. O sea, los líderes tienen que hacer política. Esa es parte del conflicto. Y en Ayacucho, para los asistentes al taller, el conflicto mayor que podría crecer es lo referido a las zonas altas del río Cachi, de donde precisamente llegan las aguas hasta la ciudad de Ayacucho. Cualquier posibilidad de acción minera en esta zona genera reacciones que, de no tratarse adecuadamente, puede generar reacciones distintas que podrían terminar en violencia. No existen sociedades sin problemas. Esto quiere decir, no existen sociedades sin conflicto. Pero no todo problema concluye en conflicto, ni todo conflicto llega a situaciones de violencia. Sin embargo, no hay violencia, no hay conflicto sin la existencia de un problema. No todos los problemas tienen que llegar a conflicto. Pero sí, detrás de todo conflicto hay uno o más problemas. No todos los conflictos tienen que llegar a ser una crisis. Pero sí, detrás de toda crisis ha habido un conflicto mal manejado o no manejado. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de conflicto, es distinto a la crisis. La crisis, y hay cambios, cuando veamos el proceso, hay cambios sustanciales que le ocurren a la gente. Análisis de conflictos que nos permite ingresar en la profundidad de los problemas. Abordarlos con la mayor seriedad del caso para encaminarlos, gestionarlos y convertirlo más bien en una oportunidad. Intereses distintos que pueden bien sumarse antes de dividirse y menos confrontarse. Frente a la escasez de agua, como los actores trabajaron conjuntamente un trueque entre los hermanos de Huancavelica y los hermanos de Ica para poder ayudarse mutuamente y mejorar la cuenca del río San Juan. Tratamiento novedoso, particular de los problemas. En verdad que hace falta talleres de esta naturaleza en la ciudad de Huamanga. Deben ser más continuos porque la realidad social actualmente se plasma en conflictos sociales y nos ayuda mucho la doctrina, la técnica que hemos recibido en esta oportunidad para poder
saber desarrollar qué métodos emplear para solucionar o en todo caso participar en la solución de conflictos. Muy interesante toda vez de que para los que no estamos todavía tan con una idea clara sobre los conflictos sociales, yo creo que ha sido una oportunidad para que nos visualice cómo se debe intervenir en este tipo de eventos. Bueno, para mí es muy interesante este taller y es una novedad, puesto que nosotros más que nada no hemos conocido este tema que es de conflictos sociales, ¿no? Muy interesante para que todos nosotros podamos resolver los problemas que se están aconteciendo. En mi caso es el caso minero, que tenemos mucho con los mineros informales y legales. Realmente ha sido muy importante porque es una forma como uno va a tener que mediar o va a tener que proceder frente a cualquier tipo de conflictos sociales. Muy importante, ha sido interesante al menos a nosotros para lo que es la sociedad civil, que algunos estamos involucrados en los trabajos de las organizaciones y que tenemos varios conflictos y de todas maneras necesitábamos saber llenar un poco más nuestro conocimiento para poder llevar adelante los conflictos que hay en cada zona, ¿no? Conflictos sociales que no tendrían por qué sacudirnos, quebrantarnos y comprometer la gobernabilidad. Muchas de estas situaciones se abren por relaciones, por desconfianzas existentes entre nosotros y el Estado, o entre nosotros y las grandes empresas. Un tema para una profunda reflexión.